Muy buenas, RStudio ha actualizado su versión y ahora nos ha integrado lo que han llamado POSIT AI, lo que viene a ser un asistente de IA dentro de RStudio, algo que se venía echando de menos porque es verdad que no solo es que hayan surgido estos asistentes y agentes y estas historias en software que ya existían, en los IDE para desarrollar software, sino que es que ya los propios asistentes, por así decirlo, las propias IA ya estaban generando sus propios IDE. Entonces, sí que es algo que se echaba bastante en falta y que yo personalmente os recomiendo bastante utilizar, pero con algunos matices importantes. Entonces, bueno, tengo aquí el código de uno de los cursos, voy a venir para abajo que tenemos más huecos, así no nos distraemos con el tema de del código que ya había. Voy a limpiar por aquí. Y ahora lo que tenemos es esto, POSIT Assistant. Antes de activarlo por aquí, lo que sí que os recomiendo es que os vengáis a Tools, Global Options y aquí abajo tenéis el Assistant. Entonces aquí vais a poder configurar alguna de las cuestiones que más os interesen. Os tendréis que loguear o yo sí que os recomiendo loguearos para tener algunas cosas guardadas y demás. De hecho, ahora mismo no recuerdo ni siquiera si es obligatorio, pero bueno, tampoco cuesta nada. Aquí en Chat Provider, de momento, o ninguno, o POSIT Assistant y poco más. Opciones típicas, de siquiera un shortcut rápido del teclado y poco más. Entonces, sí que lo podemos activar por ahí. Le damos a OK y ahora aquí le damos y se nos abre una nueva ventana. Un pequeño detalle que a mí me gusta bastante es que si le das aquí, lo puedes abrir en otra pestaña, que esto lo puedes hacer prácticamente con cualquier panel de RStudio. Pero sí que es cierto que el hecho de que el propio asistente esté fuera, a mí me parece que está bastante bien. Si programas, por ejemplo, con doble pantalla y estas cosas, pues puedes tener el asistente en una y esto en otra. Yo, por ejemplo, no suelo utilizar doble pantalla, a veces uso el iPad como pantalla secundaria para cosas muy concretas y tal, pero poco más. Entonces, lo que yo suelo hacer es dividirme la pantalla o en cuatro cuadrantes o en dos. Entonces, tener en una parte el asistente y en otra, por ejemplo, el RStudio, pues a lo mejor sí que me viene un poco mejor. Pero ya digo, esto ya, cada uno es un mundo, es como una especie de tontería, pero que a mí sí que me gusta bastante. Luego tenéis aquí las opciones típicas, pues si quieres importar alguna cosa o incluso alguna conversación entera, que esto está bastante bien. Aquí para configurarlo, que simplemente pues que te loguees y poco más. Y aquí abajo realmente es donde están las opciones que son más interesantes. Si le quieres habilitar o no el navegar, que puede estar bastante bien, os lo digo, porque sí que es cierto que si lo desactivas, pues ya no se va a liar con cosas que vea por internet y tal, sino que se va a centrar única y exclusivamente en tu proyecto y las instrucciones que tú le vayas dando. Lo normal es que si está consultando algo en la web, tú te des cuenta. Entonces no haga falta desactivarlo y te lo puedes decir directamente la orden de que no lo consulte en la web o lo que sea. Pero teniendo esto es bastante más sencillo. Luego tenéis alguna opción por aquí también curiosa y demás. Y aquí es donde podéis modificar el modelo que queréis utilizar. Yo sinceramente suelo utilizar el Sonnet en general. Si es algo que no le estoy dando por lo que sea la instrucción concreta de tienes que hacerme esto exactamente, de hecho yo la IA para R la he utilizado muy poco, la he utilizado más para otros lenguajes que no manejo tanto, para ir aprendiendo y haciendo cositas, pero sí que es cierto que para mí Sonnet ahora mismo, estamos en la versión 4.6, va muy bien. Antes sí que se notaba mucha diferencia con Opus, al menos en la experiencia que yo tengo, ahora ya no se nota tanto y te consume menos. Entonces, es la que yo suelo utilizar. Si por lo que sea, para ese proyecto, porque no tengo ganas o por alguna cosa cometo el error, que no deja de ser un error, de decirle a él que piense en cómo hacer las cosas o le doy unas instrucciones de hacer un proyecto entero en vez de cachito por cachito y demás, entonces sí que utilizaría Opus, porque sé que va a trabajar mucho y como que me aseguro un poco de que lo va a hacer bien, pero digo, esto también es a gusto casi de cada uno y como se va actualizando constantemente, lo que vale hoy quizá mañana no valga. El IQ yo personalmente ni lo he utilizado porque con el Sonnet me va bastante bien. Entonces, simplemente que sepáis que se pueden elegir aquí los modelos. Si no me equivoco, no se puede de momento ni siquiera cambiar el modelo, meterle uno de, pues yo que sé, de Gemini o de ChatGPT o el que sea. Entonces, estamos condenados entre comillas los de Claude, pero la verdad es que funciona muy bien para programar y no tiene más. Aparte de todas estas cuestiones, está la opción del autorrellenar. No solo tú le vas diciendo aquí, crea un data frame que no sé qué, o se lo pones en inglés para que consuma quizá un poquito menos de tokens o lo que sea, sino que según vas escribiendo por aquí, te va a ir diciendo algunas cosas de, veis aquí que te pone el mensaje de POSIT AI, Completion Response Received, como que va leyendo lo que tú vas haciendo y te va proponiendo cómo terminar de completarlo. Es como un autocompletar un poquito más avanzado utilizando la IA. A mí personalmente esto me ha servido más bien poco, porque las cosas que me va recomendando no es precisamente lo que yo quiero. Entonces me parece más útil ir dando las instrucciones por aquí y que vaya haciendo el código. Yo lo voy revisando que otra cosa.
Ahora bien, ¿merece la pena utilizar esto? En mi opinión, sí, merece la pena, pero con mucho cuidado y con algunos matices importantes. Que tú le digas aquí, importa el CSV tal, lo transformas a esto y al final me das otra cosa, a lo mejor te funcione y a lo mejor no. Por tanto, yo estas incertidumbres de primera me las intentaría quitar. Que no os las queréis quitar porque es que tengo que hacer un proyecto con R súper rápido y no me va a dar tiempo y aprenderlo y no sé qué. Pues entonces, oye, si te ves obligado, pues ¿qué vas a hacer? No hay otra. Pero por lo menos luego echar un vistazo y revisar lo que ha hecho. Si no tienes mucha idea de R, por lo menos para aprenderlo. Y si tienes idea, pues para corregir muchas cosas. Porque sí que es cierto que hay dos cuestiones, diría yo, que a mí me da mucha manía de programar con IA o hacer el vibe coding en R en concreto. Y es uno, que las secciones son una castaña, porque claro, yo cuando hago un proyecto y tal, bueno, esto porque es una clase de un curso y vamos como poco a poco y tal, pero lo que voy haciendo es las secciones así. Con el Command Shift R, lo tengo que mirar porque ya tengo como la manía de darle. Tenéis aquí un vídeo, por cierto, en el que cuento todos los comandos del teclado y tal que yo más utilizo, y ese, pues el de Command Shift R lo hago siempre, pero claro, luego lo que me pasa es que tengo que mirar el teclado a ver cuáles son las teclas que estoy pulsando. Entonces, si tú generas aquí una sección, que es una de las opciones que tenemos con RStudio, pues pones sección no sé, uy, vaya, no sé qué, ahí está. Pues te la va a generar con este formato. Entonces tú te vienes a este índice y tienes todas las secciones, más las funciones que ha ido creando, estas cosas. Si tú le dices que te lo haga, te va a hacer lo típico de ponerte un montón de almohadillas así, y luego unas almohadillas así, y aquí un título, y luego almohadillas así, y a mí eso me da una manía terrible, lo odio. A mí me gustan más estas secciones que son como las estándar de R, que son mucho más limpias, que son mucho más elegantes, y a mí eso de que me genere estas cosas tan exageradas no me termina de convencer. Veis que tenemos también algunas opciones que te va como destacando por si la quieres terminar de optimizar y estas cosas, pero bueno, para mí, en mi opinión, esto no ha funcionado del todo bien. Sí que a mí me interesa, sobre todo para cuando quieres utilizar una función, por ejemplo, que no te acordabas cómo era, o quieres transformar un data frame en otro rápidamente y demás, pues tú le dices que te lo haga y vas a tardar menos a lo mejor en decirle que te lo haga y que te lo haga bien que otra cosa. Pero luego, a veces te lo hace bien, pero utilizando librerías, el típico el deplir, el tidyverse, estas cosas que utilizan una forma de llamar a las funciones y a las variables y transformar los data frames que no son de rebase, que además a nivel de código, digamos, es, en mi opinión, más difícil de entenderlo, siempre va a ser mejor trabajar con rebase y más eficiente. Entonces, siempre tienes que estar dando la instrucción de que no utilice esto del deplir o el magrit, estas cosas, sino que utilice los de rebase. Porque hay gente que en vez de utilizar la función, pues una función y le metes aquí la variable, prefieren utilizar lo de variable y ahora le metes lo de así y a la función. A mí esto me parece una castaña y lo odio. Entonces, para evitar esto y sobre todo evitar utilizar librerías que no son estrictamente necesarias, pues tienes que dar las instrucciones y todo esto. Entonces, más allá de házmelo y tal, yo lo que os recomendaría es tener siempre un punto MD con unas instrucciones y ahí todo lo que se os vaya ocurriendo, pues al principio se os ocurren tres cosas. Por ejemplo, hazlo lo más corto posible, separa las secciones de esta manera, no utilices esta librería, estas cosas, ¿no? Pues te ocurren tres o cuatro, las tienes ahí. Pero luego, según vayas desarrollando un proyecto, es importante que cada vez que digas, ostras, es que esto me lo está haciendo siempre así, yo no quiero, pues que lo añadas a ese punto MD y ya lo tienes como tu referencia básica. Entonces, de esta forma sí la puedes utilizar mejor, pero si no, va a ser un caos tremendo. Sobre todo, si vais a utilizar la IA que sea para desarrollar código, pues yo que sé, en HTML y CSS, ostras, pues hay de documentación infinita. O para WordPress, por ejemplo, con PHP, pues una cantidad de documentación tremenda. En el caso de R, es un lenguaje como mucho más de nicho, entonces la cosa se complica un poquito más. Y recurre a manías de gente que ha tenido que utilizar R por obligación y no lo termina de manejar del todo. Entonces, en ese caso, sí que os recomendaría tener como mucho más cuidado. ¿Se puede utilizar la IA para programar con R? Por supuesto que sí, pero quizá con más cuidado que con otros lenguajes como más estandarizados, o como puede ser con Python y demás. Y a partir de aquí, ¿hay otras alternativas que yo os recomiende? Pues sí que hay otras alternativas que yo os recomiende, quizá no. Sí que es cierto que si queréis utilizar pues Gemini o ChatGPT por lo que sea, porque a vosotros os gusta más, o yo que sé, os entendéis mejor, esto ya cada uno, o incluso porque el día de mañana a lo mejor funciona mejor. Sí que es cierto que de momento, esto tendrán que actualizarlo y vincularlo a otras cosas y tal, de momento solo tenemos el Claude. Entonces, si queréis utilizar, por ejemplo, Gemini o ChatGPT con el Codex o Gemini directamente con el Anti-Gravity y tal,
podéis instalar las extensiones de R para que os separen las funciones y las variables y estas cosas para verlo de forma un poquito más clara. A mí personalmente me gusta más trabajar con RStudio, todavía, porque aparte de pequeñas tonterías como lo de generar secciones, y que es verdad que estás acostumbrado a un programa y quieres utilizar siempre ese. Para mí eso no es una excusa o una razón de peso, porque oye, si echar una semana aprendiendo a manejarte en otro programa te va a servir para ahorrarte mucho tiempo en el futuro, yo soy partidario de hacerlo. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas específicas de R que vienen muy bien. Por ejemplo, si te vienes aquí a lo de gestionar los proyectos, todas estas cosas, pues viene mucho mejor. Es decir, al estar preparado para R y ya tener esta integración, pues viene mejor. Podéis utilizar incluso dentro del Cloud, utilizáis el Cowork y tú tienes aquí abierto el código de R y el Cloud te lo va modificando y tú lo vas viendo aquí temporal y no pasa nada. También es otra opción. Aparte de las alternativas, ya digo, de Antigravity o Codex o lo que sea. Yo personalmente prefiero utilizar RStudio. De hecho, teniendo esto ya no hace falta, pero me gustaba más tener RStudio a media pantalla con la otra media pantalla de Cloud Cowork para algunas cosas concretas que no tener que trabajar, por ejemplo, con Antigravity y tal. Porque ahora, a ver, al final cuando manejas un lenguaje de programación, quieres hacer cosas tú. Aunque le vas diciendo cosas a ley y tal, pero siempre pequeñas correcciones y tal. Y yo con RStudio creo que está todo mucho más integrado pues, para generar las secciones y tal. Incluso tú le puedes ir generando aquí las secciones y luego le dices, me rellenas las secciones de tal forma. Y para mí es mucho más cómodo. Pero digo, esto ya, cada uno es un mundo. De todas formas, hicimos otro vídeo hace muy poquito en el que yo os decía cómo programar con IA y demás, ya sea para R o para cualquier otro lenguaje. Yo hablo de R en este caso, pero sí que es cierto que hay gente que cree que ya con el bytecoding y tal no hace falta programar. No hace falta saber programar, mejor dicho. Y yo lo que os decía es, si queréis aprender a programar bien con IA, de forma eficiente, que ahora mismo pues es lo que os recomiendo, tenéis que tener dos habilidades. La de saber programar para entender lo que está haciendo y sobre todo qué pedirle, y luego la de saber expresaros para saber cómo pedirle las cosas y no malgastar token constantemente y hacer las cosas mal. Y que de hecho a lo mejor luego ni lo revisáis y resulta que hay algunas lagunas por ahí que no hay por dónde pillarlas. Pues eso también es importante, ¿vale? Y de todas formas, sabéis que si queréis aprender a expresaros, ahí ya sí que no os puedo ayudar mucho, pero si queréis aprender a programar con R, tenéis en D0R, es una academia online, puedes aprender conmigo todo lo que queráis. Es una tarifa plana, o sea que, es que tengo este mes, ¿me va a dar a mí para aprender R, para analizar datos, a ver de qué va esto? Pues te das de alta ese mes, luego si te gusta te puedes quedar, por supuesto, todo lo que tú quieras, o incluso, no, es que el mes siguiente no tengo tiempo, te das de baja, luego te vuelves a dar de alta, ahí no hay ningún problema y ya digo, es tarifa plana. Si en un mes vas a tener un montón de tiempo y te puedes ver todos los cursos que hay, pues te los puedes ver. Hay algunos genéricos de R para empezar desde la base, pero luego hay proyectos concretos, pues a lo mejor de automovilismo, de economía, de cosas de marketing, de cosas de biología, o sea que echadle un vistazo y si hay algún curso por ahí que es que a mí me gustaría un curso de esto, por muy específico o genérico que sea, me lo podéis pedir, yo lo tengo en cuenta y en cuanto pueda lo saco. Así que la mejor oportunidad de aprender R la tenéis ahí en de 0 a R, sea con IA, sea sin IA, o sea como sea. Así que nada, espero que os haya resultado